primavera, cuando los árboles comienzan a florecer. Así es el camino del Señor, como la primavera. Oramos pidiendo que Dios nos conceda cualquier necedad. A veces pedimos y sin detenernos para meditar. A veces nos manda de más, nos da manos llenas de pan. Y sin merecerlo, mi Dios siempre ahí estará. Gracias te doy por la vida que tengo. Gracias te doy porque sin merecerlo me has dado vida eterna por solo creer en ti. Por eso gracias te doy por la vida que tengo. Gracias te doy porque sin merecerlo me has dado vida eterna por solo creer en ti. Que Dios nos concede aún sin pedir. Son estas las cosas tan bellas que al escucharlas me hacen feliz. El canto de un ave al volar, la risa de un niño al jugar, la paz que yo siento al saber que conmigo Él está. Gracias te doy por la vida que tengo. Gracias te doy porque sin merecerlo me has dado vida eterna por solo creer en ti. Por eso gracias te doy por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, porque has cambiado toda mi vida por tu amor. Lo que has hecho por mí, lo que me das cada
Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento hoy. Gratitud que nace del corazón. Gratitud a Dios. Gratitud al Rey. Gratitud por siempre, hasta siempre yo le daré. Solo es una canción que no podrá decir, Señor, lo que me amas, que no será capaz de decir lo que has hecho por mí, Señor, porque me amas. Gratitud hay en el viento hoy. Gratitud que nace del corazón. Gratitud a Dios. Gratitud al Rey. Gratitud por siempre, hasta siempre yo le daré. Gratitud hay en el viento hoy. Gratitud que nace del corazón. Gratitud a Dios. Gratitud al Rey. Gratitud por siempre, hasta siempre yo le daré. En las nubes como aparece el sol, anunciando del nuevo día su esplendor, con estruendo y con trompeta de Dios. Será el día cuando tú vengas, Señor, y cantarán los cielos, cantarán
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos allá en la YouTube Land, a todos los que están sintonizados. Bienvenidos a nuestro servicio de la noche y vamos a comenzar en lo que van llegando los hermanos. Hermanos Ujieres, lo más posible que se puedan tratar de sentar para no interrumpir en el mensaje, en el primer mensaje, que traten de venir si es que pueden a las sillas de al frente lo más que puedan sin verdad sentirse incómodos. Vamos entonces nosotros a ponernos de pie para comenzar cantando el himno Años. Mi alma en vanidad vivió. Years I spent in vanity and pride. Vamos a cantar las 4 estrofas de este himno, el número 355 en el himnario majestuoso. Años mi alma en vanidad vivió. Hermano Ríos. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Todo en la virtud de amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. It was 3, right? Did we miss one? Oh, is that it? Okay, nada más teníamos 3 estrofas en el proyector, ¿verdad? You only have 3 stanzas? Is that what it is? Okay, well, qué bendición una vez más estar en casa. Los Alvarados están de regreso a la voluntad de Dios. Amén, qué bendición. Gracias por visitarnos en esta ocasión y gracias, qué bendición verles aquí. Gracias, hermano Alvarado y la hermana Alvarado. Qué bendición. Vamos entonces a orar, pedirle al Señor que bendiga el servicio de esta noche. Van llegando unos cuantos hermanos más. Tendremos otro himno inmediatamente después de la oración. A ver, el hermano Adolfredo Angulo está conectado. El hermano Israel Álvarez de Belice manda las felicitaciones a la iglesia. Feliz aniversario y qué bendición. Gracias, hermano Israel. Vamos entonces nosotros a comenzar con una oración, pedir al Señor que bendiga el servicio y luego continuaremos con nuestro próximo canto. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy una vez más por traernos de regreso a tu casa esta noche. Gracias, Señor, porque además de ser tu día y es el día que tú mereces que te dediquemos a ti, Señor, también celebramos los 21 años que tú le has dado a esta iglesia y que por todos estos años, Señor, esta iglesia ha sido un faro de luz para un mundo de tinieblas donde la gente puede encontrar a Cristo y encontrar la salvación. Señor, te doy gracias por los hermanos que han venido y también por aquellos que están sintonizados. Pedimos por aquellos que están enfermos, dale salud. Pedimos por aquellos, Señor, que a lo mejor están un poco desanimados, un poco fríos, que necesito, oh Dios, que tú les avives, Señor, su corazón, que les calientes, Padre Santo, su espíritu, para que estén, Señor, de regreso y conectados con nosotros. Y, Señor, una vez más pedimos la bendición tuya sobre esta iglesia, por el futuro de esta iglesia, el edificio que queremos, que estamos orando y creemos que tú los puedes proveer y sobre todo, Señor, que tu protección, que tu cuidado, que tu ángel esté con nosotros esta noche y que te reúnas, Padre, y nos des de ti lo que necesitamos. Gracias por lo que recibimos esta mañana
Ahora pedimos la bendición tuya para esta noche. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento y vamos a continuar cantando el himno Tuyo soy Jesús. En el himnario es el 360. Cantaremos todas las estrofas de este himno. Hermano Ríos nos dirige. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Al seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. A más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén, ok. Hermano Beltrán, hermana Noemí está en línea viendo el culto. Mejor que te portes bien, ok. Que te están mirando desde allá, desde Torreón. All right. Gracias, hermano, una vez más por estar aquí esta noche. Esperamos que vayan llegando unos cuantos más. Mientras tanto, vamos a prepararnos para pronto ya tener la primera predicación. Pero les recuerdo, hermanos, comenzando a las 6 de la mañana, mañana comenzamos la cadena de oración. Todos ustedes que están programados para comenzar entre 6 y 12, no olviden, por favor, es bien importante que todos estemos orando en nuestro tiempo que hemos asignado para orar. Claro, si usted ora en otros tiempos, no hay problema, pero quiero que todos estemos orando en el tiempo que dijimos. De esa manera sabemos que en algún momento dado estamos todos orando. Vamos entonces a tener el especial. We're going to have the special right now. So if the staff, would you please come and let's get ready for special before we have the first preaching, okay? I was discouraged when no answer came, for I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up, thinking, what can I do? But when I prayed that last time, God's power broke through.
just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Tenemos acceso al trono de Dios, al quien creó todo al oír su gran voz. No hay medidas a lo que pueda hacer. Sigue orando, Él va a responder. Tan grande como Dios, orar es. Al poder de Dios, el orar con fe. Lejos como Dios, orar llegará. No dejes jamás de orar, de orar. No dejes jamás de orar. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. El tiempo para nuestra primera predicación. ¿Cuántos disfrutan escuchar al hermano Ray? ¿Verdad que sí? Tremendo, tiene una tremenda profundidad en sus mensajes. Lots of depth in his sermons. We enjoy hearing Brother Ray. It's a hero, es un héroe. Un aplauso de bienvenida. Let's give him a welcome, Brother Ray. Would you please come? It's good to see so many of you back tonight. Es bueno ver a tantos de ustedes esta noche. Would you please open your Bible to the book of 1 Kings, Por favor, si abren sus Biblias al libro de Primera de Reyes, chapter 4. el capítulo 4. Today has been a very delightful day for me. Hoy ha sido un día muy placentero para mí. Brother Darrell Moore El hermano Daryl Moore. and your pastor. They're waving at you. Oh, they're waving at me again. All right, Okay. children, you can go to the junior church with hermana Araceli. I apologize. But they wanted to wave. That's why. But Brother Darrell Moore El hermano Daryl Moore and your pastor y su pastor and I served together y yo servimos juntos on the staff of the First Baptist Church of Hammond. en el personal de la Iglesia Bautista de Hammond, Indiana. I have now been there 40, I think it's 46 years. Creo que ya llevo 46 años ahí. Brother Moore, how long were you at First Baptist Church? 36 years. El hermano Moore estuvo And 36 how many años. years were you at First Baptist Church? 10 years, 10 years. 10 And so años yo. we had the privilege of working together those years. Tuvimos el privilegio de trabajar juntos esos Today's been a años. little bit of a homecoming for me. Para mí ha sido como una reunión familiar I hoy. look forward to being in your church every year. Ya yo anticipo estar en la iglesia de ustedes todos los años. And what a treat to get to be here twice this year. Y qué tremendo gozo poder estar aquí con ustedes 2 veces este año. I love being in your church and I love being with your pastor. Amo estar aquí en la iglesia con ustedes y con su pastor. But to have Brother Moore here this year also just added a great touch to it. Y también tener al hermano Moore este año añadió un tremendo toque a eso. First Kings chapter 4. Primera de Reyes, el capítulo 4. Before we read our text, Antes de comenzarle a leer el texto, I want to mention that the Bible includes a history of the nation of Israel. quiero mencionar que la Biblia incluye una historia de la nación de Israel.
You have to understand when you read a story in the Bible, Tienes que entender que cuando lees una historia en la Biblia, it's not a make-believe story. no es una historia inventada, It's not a fable. no es una fábula, It's not a fairy tale. no es un cuento de hadas. The Bible is a very, very accurate historical account. La Biblia es un relato, pero bien al corriente. Reading the Bible is like reading a history book, Leer la Biblia es como leer un libro de historia, except that it also has the Spirit of God in it. excepto que la Biblia tiene el Espíritu de Dios en ella. And so the story that we're going to read tonight Entonces la historia que vamos a leer esta noche goes all the way back to the beginning of the nation of Israel. va hasta el comienzo de la nación de Israel. The same nation of Israel that we know today. La misma nación de Israel que conocemos hoy. It's still in the same place. Todavía está en el mismo lugar. The nation itself has come and gone a couple of times throughout history. La nación en sí ha ido y ha desaparecido varias veces a través de la historia. But the first king they ever had was a man by the name of Saul. Pero el primer rey que ellos tuvieron fue un hombre llamado Saúl. Saul did some things after he became king Saúl hizo ciertas cosas después de él ser rey that disappointed God. que desilusionaron a Dios. So God made arrangements for David to be the second king of Entonces Israel. Dios hizo arreglos para David ser el segundo rey de Israel. And after David reigned as the king of Israel for 40 years, Y después de David ser el rey del reino de Israel por 40 años, his son Solomon became the third king. su hijo Salomón vino a ser el tercer rey. Shortly after Solomon became the king, Un poco después de Salomón haberse convertido en el rey, God asked Solomon, "What do you need? Dios le preguntó a Salomón, ¿qué tú necesitas? What do you need in order to be the king of Israel?" ¿Qué necesitas tú para poder ser el rey de Israel? And Solomon said to God, Salomón entonces le dijo a Dios, "I am but a child." yo soy prácticamente joven. Now, he was a middle-aged man at the time, Él era un hombre más o menos de media edad en el tiempo, but he was admitting to God, pero él estaba admitiendo a Dios, compared to my father, comparado a mi padre, who was the king for 40 years, quien fue el rey por 40 años, I am but a little child. yo soy prácticamente un niño. I haven't even been the king for 40 weeks yet. Yo no he sido ni el rey por 40 semanas todavía. So Solomon said to God, Entonces Salomón le dice a Dios, "I would like to have an understanding heart to judge thy people." yo me gustaría tener un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Solomon didn't just want to be smart enough to know how to handle the business. Salomón no solamente quería ser suficientemente inteligente para tratar con ese reino. He wanted to have a heart that understood the people. Él quería tener un corazón que pudiera entender a su gente. When it says a heart to judge the people, Cuando dice un corazón para juzgar a tu pueblo, he did not mean judge them like a judge sitting on a bench deciding if they were guilty. él no estaba tratando de decir que él quería ser como un juez que estaba sentado en su mesa o en su silla para juzgar y declarar a su gente culpable. He meant, I want to have a heart that can judge what I need to do to help them. Él quiso decir, yo quiero tener un corazón que pueda juzgar para yo poder ayudar a la gente en lo que ellos necesitan. So God gave him the understanding and wisdom that he asked for. Entonces Dios le dio el entendimiento y la sabiduría que él pidió. So I'm going to ask the pastor to begin reading Voy a comenzar entonces a in leer chapter 4, en el capítulo 4. beginning with verse 29 through the beginning of verse 31. Vamos a leer hasta el principio del 31 por ahora. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. So God gave him wisdom, Dios le dio sabiduría, God gave him understanding, le dio entendimiento, more wisdom and understanding than anyone else had. más sabiduría y entendimiento que cualquier otra persona.
Verse 32. Mira el verso 32 y Sí. con- I'm sorry. It says, and he spake 3,000 proverbs. dice que compuso 3,000 proverbios. The book of Proverbs El libro de los proverbios has about 750 proverbs. tiene como 750 proverbios. But Solomon spoke over 3,000 proverbs. Pero Salomón declaró o compuso como 3,000 de ellos. And his songs were 1,005. Y sus cantares fueron 1,005. We have one of Solomon's songs. Nosotros tenemos uno de los cantos de Salomón. We call it, it's a book in the Bible, Es un libro en la Biblia and we call it the Song of Solomon. y llamamos ese himno el cantar de los cantares. As if that was the one song Solomon wrote. Como si ese fuese el único canto que él compuso. But he actually wrote over 1,000 songs. Pero él actualmente escribió más de 1,000 cantos. Then verse 33, go ahead and read that, please. Luego el 33 dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Verse 33 is telling us El verso 33 nos dice that Solomon had so much wisdom que Salomón tenía tanta sabiduría that was given to him by God que fue dada a él por Dios, that no matter what you needed, que no importaba lo que tú if you necesitabas, came to Solomon si tú venías a donde Salomón with your problem, con tu problema, he could talk to you about your problem. él podía hablar contigo de tu problema. All the way from the giant cedar trees Desde los cedros del Líbano, that are like our redwood forest in California, que son como los árboles grandes que tenemos en California, to the little weeds that spring out of the cracks of the wall. hasta las pequeñas hierbitas que salen de las grietas de las paredes. From the greatest beast that roamed the land Desde los grandes animales que caminan por la tierra, to the fowls that flew the air, a través también de las aves que vuelan por el to aire, the tiniest little creature that creeped on the earth, aún de los pequeñitos animalitos reptiles que se arrastran en la to any tierra, kind of fish in the water, o cualquier pescado en el agua, and everything in between. y todo entre medio. He could talk to you about it. Él podía hablar contigo de If you eso. needed help, Si tú necesitabas ayuda, he could talk to you about the answer. él podía hablarte de sus respuestas. Then verse 34. Y luego el verso 34, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. So God Así que Dios was so pleased with Solomon's answer estaba tan agradado, o sea, de la respuesta de Salomón. when God asked Solomon, "What do you want?" Cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué tú quieres? Solomon said, "I want wisdom and an understanding heart Yo quiero sabiduría, dijo Salomón, y un corazón de entendimiento so I can help your people." para que yo pueda ayudar a tu gente. And God said, "Solomon, Y Dios dice, Salomón, I am so pleased with your answer. a mí me agrada tanto tu respuesta, I'm going to give you what you asked for. te voy a dar lo que tú me pides. I'm going to give you wisdom. Te voy a dar I'm sabiduría, going to give you an understanding heart. te voy a dar un corazón entendido, But I'm going to give you two more things that you didn't even ask for." te voy a dar, sin embargo, dos cosas más que tú no pediste. He said, "You could have asked for Tú- victory over all your enemies. Tú pudiste haber pedido que te diera victoria sobre todos tus enemigos. You could have asked to live a long life, Tú pudiste haber pedido que querías vivir una larga vida, but you didn't ask for any of that." pero no pediste por nada de eso. He said, "So in addition to the wisdom and the understanding, Entonces Dios le dice, aparte del corazón entendido y de la sabiduría que pediste, I'm going to give you great riches, te voy a dar grandes riquezas and I'm going to give you much fame." y te voy a dar mucha fama. And in verse 34, Y en el verso 34 we read there leímos ahí that all of the people que toda la gente from all the different kingdoms, de todos los diferentes reinos, they all wanted to go see Solomon, todos querían ir a ver a and Salomón, they wanted to hear what he had to say. querían escuchar lo que él tenía que decir. But not only was he famous worldwide, Pero no solamente él fue famoso a nivel mundial, he was so wealthy él era tan rico that he had so many people working for him que él tenía tanta gente trabajando para él, that every day
que todos los días, not once a week, no era una vez a la semana, not twice a month, no era 2 veces al but mes, every single day, era cada día. they had to butcher 10 fatted oxen. Tenían que matar a 10 bueyes. Now, you understand an ox is a big animal. Tú sabes que un buey es un animal It's grande. similar to the buffalo that we have Es here in más o America. menos como el búfalo que tenemos hoy Can día. you imagine how many people could eat lunch on one oxen? ¿Te imaginas cuánta gente puede comer solamente de un buey grande? But to feed Solomon's servants, Pero para darle de comer a los sirvientes de Salomón, every day they went to the corral todos los días iban al corral and they got 10 fatted oxen that Y- had been pinned up and fatted for the butcher to be butchered. tomaban como 10 de esos bueyes que habían sido engordados para el carnicero But that wasn't enough. para que los cortara, pero eso no era Then they suficiente. had to go out in the pasture Entonces tenían que también ir al bosque, al and get, pastizal, and get 20 more ox, y buscar otros 20 bueyes más, 30 ox, 30 de ellos, just to feed his servants lunch. para solamente darle de comer a sus siervos. But that wasn't all. Pero eso no era todo. In addition to those 30 ox, En adición a esos 30 bueyes, they had to kill elk. They had to kill elk. I'm just trying to find what the word is. Oh, the word elk, deer, Ellos tenían que matar venado and turkeys, y pavos and chickens, y pollos, and every day they had to go through that process. y todos los días tenían que ir a través de ese proceso. He was so wealthy Él era tan rico that his yearly income que su ingreso anual was 666 talents of gold. eran 666 talentos de oro. In today's currency, En la moneda de hoy, a talent of gold un talento de oro would be worth about $300,000. serían como unos $300,000. His yearly income just from gold El ingreso de él solamente del oro was over $200 million. era sobre 200 millones de dólares. I'm not saying he was just worth 200 million. Yo no estoy diciendo que él valía solamente 200 millones de dólares. Every year his yearly income was 200 million. Todos los años su salario anual eran 200 millones de dólares. Just in gold. Solamente en el oro. Not counting the money he made selling spices No contando el dinero que él ganaba en los ungüentos and trading silver y intercambiando plata and trading ivory y intercambiando el mármol and buying and selling exotic animals y comprando y vendiendo animales exóticos like peacocks and apes and y como los pavos reales y como los chimpancés o simios o monos o changos. There's so many countries. from every kingdom. De todos los reinos, Somebody would be sent to hear the wisdom of Solomon. alguien era enviado para escuchar la sabiduría de And in Salomón. every kingdom, everyone wanted to hear what they found out from Solomon. Y en todos los reinos, todo el mundo quería oír lo que esa persona había escuchado de Salomón. But the queen of Sheba, Pero la reina de Saba, she heard about o Solomon. Sabá, ella escuchó de Salomón. And she said, Y ella dijo, I can't believe this. yo no puedo creer esto. There's no way anybody could be that smart. No hay manera en este mundo que alguien pueda ser así de inteligente. There's no way anybody can be that wealthy. No hay manera en este mundo de que alguien pueda ser así de rico. So if you would, please turn to chapter 10. Entonces vamos ahora al capítulo 10 And we're going to read y vamos a leer verses 1 through 7. versículos del 1 al 7. I'm just going to let you read that much. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón
y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresadas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. The Queen of Sheba said, La reina de Sabá dijo: I have heard about Solomon. yo he escuchado de Salomón. I can't believe it. No puedo creerlo. I'm going to go see for myself. Yo lo voy a ver por mi propia cuenta. So when she came to see Solomon, Entonces, cuando ella llegó a ver a Salomón, she asked him many hard questions. ella le hizo muchas preguntas difíciles. And there was no question she could ask that he couldn't answer. Y no hubo pregunta que ella preguntara que él no le contestara. And she saw all of his wealth, Y ella vio toda su riqueza, everything that he had built, todo lo que él había edificado, all the people who worked for him. toda la gente que trabajaba para él. And when she saw all of that, Y cuando ella vio todo eso, she said to Solomon, ella le dijo a Salomón: I can't believe it. no puedo creerlo. Now that I've seen it, Ahora que lo he visto, I now understand ahora entiendo. they only told me half the story. Solamente me dijeron la mitad de la historia. She said, they told me how wealthy you were. Me dijeron lo rico que tú eras. And you are as wealthy as they said. Y tú eres tan rico como ellos dicen. They told me how much you had built. Me dijeron de todo lo que tú They edificaste. told me how many people worked for you. Me dijeron cuántos trabajaban para ti. They told me how wise you were. Me dijeron cuán sabio eres. And everything they said was true. Y todo lo que ellos dijeron es cierto. She said, now what I can't believe Ahora lo que no puedo creer, is that was only half the story. que eso solamente fue la mitad de la historia. They didn't tell me the other half of the story. No me dijeron la otra mitad de la historia. The other half of the story is in verse 8. La otra mitad de la historia es en el verso 8. If you'll read verse 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. She said, Solomon, Ella dice: Salomón, as far as I can tell, hasta donde yo sé, it is a true report. es un reporte verdadero. You're the wisest man in the entire world. Tú eres el hombre más sabio en el mundo entero. As far as I can tell, Hasta donde yo puedo darme cuenta, you are the wealthiest man in the world. eres el hombre más rico del As mundo. far as I can tell, Hasta donde yo sé, you have built more spectacular things than anybody else in the world. tú has edificado cosas más espectaculares que cualquier otra persona en el mundo. She said, but if you take all of that and add it together, Pero si tú añades todo eso, lo sumas junto, todo there is junto, one other thing about you hay algo más de ti that adds up to as much as all of that. que le añade a todo eso que ya hemos visto. She said, the other half of the story is this. La otra mitad de la historia es esta. All these people that work for you, Todas estas personas que trabajan para ti they're all happy. están todos felices. And I want you to notice Y yo quiero en esta noche que ustedes noten who she noticed was happy. quién ella dijo y notó que estaban felices. There were 4 groups of people, Habían 4 grupos de personas, or 4 types of people, o 4 tipos de personas. that she said, I've noticed those 4 types of people are all happy. Ella dijo, yo me di cuenta que esos 4 tipos de personas, todos están felices. They're all happy, or they're all living a blessed life. Todos son felices o todos están viviendo una vida bienaventurada, bendita. Everything about their life is just wonderful. Todo el aspecto de sus vidas es maravilloso. Blessed by God. Bendecido por Dios. Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? First of all, notice, Noten primeramente, she said, happy or blessed are thy men. ella dice bienaventurados o bendecidos tus
hombres. Notice it doesn't say the men. Nota que no dice los hombres, It says thy men. dice tus hombres. She said to Solomon, Ella le dice a Salomón, the men that are on your side, los hombres que están a tu lado, they are blessed. ellos están bendecidos. Those that were on the king's side were happy. Esos que estaban al lado del rey eran felices. By the way, those who are loyal are always happy. Y dicho sea de paso, esos que son leales siempre son felices. The husband or father that's loyal to his family, El esposo o el padre que es leal a su they're familia always happy. siempre está feliz. The mother or wife that's loyal to her family, they're always happy. La madre o la esposa que es leal a su familia siempre es feliz. The employee who's loyal to the boss is always happy. El empleado que es leal a su patrón siempre es feliz. The team member that's loyal to the coach is always happier. El jugador del equipo que es leal a su entrenador siempre es un hombre The feliz. church member that's loyal to the church and the pastor is always happy. El miembro de la iglesia que es leal a su pastor y a su iglesia es el miembro feliz. As of tomorrow night, Mañana en la noche I have been saved for 50 years and 6 weeks. yo cumplo estar siendo salvo 50 years and 6 weeks. 50 años y 6 meses que he sido salvo. And I've been in the ministry for 49 years. Y he estado en el ministerio 49 años. I have attended 5 different churches. He asistido a 5 diferentes iglesias. I have served on the staff of 3 different churches. He servido en el personal de 3 de esas 5 iglesias. I have worked for 4 different pastors. He trabajado para 4 diferentes pastores. And every time, in every one of those situations, Y cada una de esas situaciones I have noticed that the happiest, he dado cuenta que los miembros más felices, the happiest staff members los empleados más felices, were those that were loyal. eran esos quienes eran leales. You know, I've never seen a happy, disloyal person. Yo nunca he visto a un miembro o a una persona desleal que sea feliz. I've never seen someone walk up to someone else Nunca he visto a alguien ir a otra persona with a bright look in their eyes, con un brillo en su mirada, en los ojos, happy smile on their face, con una sonrisa feliz en su rostro and delight in their heart, y con el gozo, la delicia en su corazón, and say, let me tell you what's wrong about this y place. decir, déjame decirte lo que hay de malo con este lugar. They always have a frown on their face. Y de momento viene la frente arrugada. They always talk in kind of quiet tones. Siempre hablan medios callados. I tell you why we have trouble here. Te digo por qué tenemos problemas aquí. Because the boss doesn't know what he's doing. Porque el jefe no sabe lo que está haciendo. The Sunday school teacher doesn't know what he's doing. El maestro de escuela dominicana no sabe lo que hace. The pastor's not right. El pastor no está bien. You know, every time a mother tells the children, Cada vez que una madre le dice a sus hijos, your father doesn't have any idea what he's talking tu about. padre no tiene ni idea de lo que él está hablando. You know, they never have a big smile on their face. Nunca tienen una sonrisa en su rostro. The Queen of Sheba said, La reina de Sabá dijo, add all that together. todo eso lo añades, lo And sumas. the other half of the story is Y your la- people are happy. Y la otra mitad de la historia es que tu gente está alegre. Who were those happy people? ¿Quiénes son esas personas alegres? The first group were the loyal men. El primer grupo fueron los hombres leales. Notice the second group. Noten el segundo grupo. She said, happy are these thy servants. Dice, dichosos estos tus siervos. Those who are serving are always the happiest. Esos que están sirviendo siempre están felices. You watch when a group of people get together Tú observas cuando un grupo de personas se junta and we're going to have a big meal y vamos a tener una comida grande and we're serving food. y estamos sirviendo de comer. You know, those doing the serving are always happier. Esos son los, ¿sabes que has notado que esos que están sirviendo son los que siempre están más alegres? When you go to work, Cuando tú vas a trabajar, look around at the employees. mira alrededor a los empleados. The one that's hiding in the corner and trying to get out of work, Aquellos
aquellos que están en la esquina tratando de salirse del trabajo, The one that's always at the water fountain drinking water. el que siempre está en la fuente de agua tomando agua, The one that's always hiding in the break room. el que siempre está escondiéndose en el salón de descanso, The last one to get his tools and leave the locker room. el último que agarra sus herramientas para irse a trabajar. They're never the happy ones. Nunca son los felices. The one that's out there doing the work. El que está ahí haciendo el The trabajo, one that's involved. el que está envuelto, The one that's making things happen. el que hace que las cosas sucedan, They're always the happy esos ones. son los que siempre son felices. I challenge you to do something. Yo te reto a que hagas algo. Come to church early some Sunday morning Ven a la iglesia temprano el domingo en la mañana and take a tour of the property y haz un paseo de la propiedad and shake hands with about 10 or 15 people y dale el saludo a 10, 15 personas who are standing up on their feet. quienes están parados sobre sus pies, They're doing something to help somebody else. están haciendo algo para ayudar a alguien más, They're directing traffic. dirigiendo el tráfico, They're helping people get out of the rain with an umbrella. ayudando a la gente a salir de la lluvia con la sombrilla, They're greeting at the door. le están dando la bienvenida a la They're puerta, serving as an usher. están sirviendo como They're mujer, playing the prelude. están tocando el preludio, They're leading the singing. están dirigiendo los They're cantos teaching the Sunday school o class. enseñando la clase They're dominical, working in the nursery. están trabajando en la guardería, They're threatening everybody with that little temperature thing. están amenazando a todo el mundo con esa cosa de temperatura. Yeah. Find the people that are serving Mira o busca por los que están sirviendo and see how happy they are. y mira cuán felices están ellos. Then come in here in the auditorium Y luego entra al auditorio and shake hands with about 10 or 15 people y ve a aquellos, ve a saludar a unos 10, 15 personas who are just sitting here waiting for the service to start, que simplemente esperan a que el servicio comience. and see how happy they are. Y mira a ver cuán felices son I ellos. guarantee you those who are serving are always the ones Te who are happy. garantizo que aquellos que siempre sirven son los que siempre están felices. She said the first group are the men that are thy men. Ella dijo, el primer grupo son los hombres que son tus hombres. She said the second group are those that are serving. Ella dijo, el segundo grupo son aquellos que están sirviendo. Then look at the third group of people that were happy, Ahora miren el tercer grupo de las personas que estaban felices, which stand continually before thee. que están continuamente delante de ti. She said those people Ella dijo, esas personas who found a job que encontraron un trabajo, and do that job hacen ese trabajo faithfully year after year. fielmente año tras año, She said they're always the happy ones. ellos son los que siempre están felices. You know, the first time I ever came to this church, La primera vez que yo vine a esta iglesia, you were in a different building, estaban en un edificio on a diferente, different property, en una propiedad diferente, but some of the same ushers that were here today pero algunos de los mismos mujeres que están aquí hoy were here back then. estaban allá en aquel edificio. And some of the same musicians Y algunos de los mismos músicos and some of the other nursery workers and so forth. y algunos de las obreras de la guardería y sucesivamente. And they look as happy today as they were then. Y se miran tan felices hoy como eran felices en aquel tiempo. You know, the guy who's always looking for the next job, Es el hombre que siempre está buscando por qué otro trabajo that hacer. job that might be better than the one he has now. Que tal vez es un mejor trabajo que el que está haciendo ahora. You know, somehow they never find that perfect job. Esos que están siempre buscando el mejor trabajo nunca encuentran el trabajo Instead of perfecto. wanting somebody else's job, En lugar de tú desear el trabajo de alguien, you should make your job a big job. tú debes de hacer tu trabajo un gran trabajo. The one who spends his whole life Aquel que pasa toda su vida always wanting somebody else's house, siempre queriendo la casa de alguien más, somebody else's car, el carro de alguien más, somebody else's wife, la esposa de alguien más, somebody else's advantages. la ventaja de otra persona. He's never happy. Ese nunca está feliz. The one that's happy El que está feliz is the one who says, es el que dice, this is my Bible. esta es mi Biblia, This is my church. esta es mi iglesia, That's my pastor. ese es mi pastor, This is my wife. esta es mi esposa, This is my family. esta es mi familia, This is my house. esta es mi casa, This is my car. este es mi carro, This is my jar. este es mi patio. My car. That's the one Ese es el que who's happy. es feliz. She said, those that are on your side, Ella dijo, esos que están a tu lado, those that are serving, esos que están sirviendo, those that are faithfully doing their job continuously, esos que están
fielmente haciendo su trabajo continuamente. And then look at the last group. Y miren el último grupo. And that hear thy wisdom. Y oyen tu sabiduría. She said, the ones who hear your wisdom. Ella dijo, aquellos que escuchan tu sabiduría. Could you imagine what it would be like ¿Te imaginas cómo sería? to be one of the servants in Solomon's courtroom Poder ser uno de los siervos de la corte de Salomón. or his throne room? O en el cuarto donde estaba su trono. And day after day after day after day, Y día tras día, tras día, tras día. people bring their problems to Solomon. Salomón, a la gente traía sus problemas a Salomón. And no matter what the problem was, he could talk about it. Y no importaba cuál era el problema, él podía hablar de eso. And every day you get to hear all this wisdom coming out of Solomon's mouth. Y todos los días tú puedes escuchar toda esta sabiduría que salía de la boca de Salomón. But can you imagine Pero te puedes imaginar one of the servants uno de los siervos just standing there? ahí parado. He was in the room when it was said, Él estaba en el cuarto cuando fue dicho, but he didn't hear it. pero no lo escuchó. He wasn't listening. No estaba oyendo. And if the sound happened to invade his ears Y si el sonido invadió su oído and register on his brain, y se registró en su cerebro, he said in his heart, él en su corazón dijo, he doesn't know what he's talking about. él no sabe de lo que está If hablando. I were the king, I would do it different. Si yo fuera el rey, yo lo haría diferente. But she said, happy are the ones Pero ella dijo, felices son who hear thy wisdom. aquellos que oyen continuamente They're tu not just in sabiduría. the room when it's said, No están solamente en el cuarto cuando es dicho, they're listening. están escuchando, They're paying attention. están prestando atención. They don't just come to church. No solamente vienen a la They iglesia, listen to what the pastor says. ellos escuchan lo que el pastor They dice. don't just come to Sunday school. No solamente vienen a la escuela They listen to dominical, what the Sunday school teacher says. escuchan lo que el maestro dice. They don't just go to school. No solamente van a la escuela, They listen to what the teacher says. ellos escuchan lo que el maestro o la maestra But they dice. don't just listen Pero no solamente escuchan with their ears. con su oído, They hear with their heart. oyen con su corazón. And they say, Y ellos dicen, oh, what great wisdom. qué gran sabiduría. Boy, I think I'm going to try that. Voy a tratar eso. She said, happy, Ella dijo, feliz, bienaventurados, blessed benditos are those men son a esos hombres that are on the leader's side. que están a favor o al lado del líder. Happy, Felices, blessed bienaventurados are those men son esos hombres who are serving. que están sirviendo. She said, happy, Ella dijo, felices, blessed bendecidos are those men son esos hombres who continually do their job faithfully que year after year. continuamente hacen su trabajo fielmente año tras año. She said, happy, Ella dijo, feliz, blessed benditos are those son esos who hear the wisdom, que oyen la sabiduría, who hear it que la oyen with their heart con su corazón and apply it to their life. y lo aplican a sus vidas. God bless you. Dios les bendiga. Amén. Un aplauso para el hermano Rey, que tremenda. Qué tremenda enseñanza, oyéndolo hablar y predicar, hermanos. Yo recuerdo la primera vez que yo me senté en la clase de educación de iglesia con el hermano Ray Young. Todavía yo era un muchacho de 17 años. I was a 17-year-old young man when I first sat down to hear Brother Ray in church education class. Han pasado so many years. 40 años ya. Casi 40 años ya. Almost 40 years. 39 years. Actually, September 6th of 1981 was my entrance
into House Anderson College. Y esa semana, el primer día de clase, the first day of class, right after chapel, inmediatamente después de capilla, a las 12:15, 12:15 p.m., era un viernes, it was a Friday, I heard Brother Ray Young for the first time. Lo escuché la primera vez. Y él enseñó, he taught a class, cómo dejar que los ministerios de la Iglesia Bautista de Hammond, Indiana, sean una influencia para ti. How to let the ministries of First Baptist Church of Hammond, Indiana, be an influence to you. In fact, I believe you started that every semester in September. Yo he escuchado a este hombre por todos estos años. I have heard him speak, teach, preach all through these years. Y lo que él predica, what he preaches, él lo vive. He lives it. Es la razón por qué él ha sido un impacto para mí. It's the reason why he's been such an impact in my life. No hay manera de poder poner en palabras. There is no way to put into words todo el impacto y toda la influencia que este siervo del Señor ha tenido en mi vida. Not enough words to be able to say all the impact and influence this man has been to this preacher, to this pastor. Y doy gracias a Dios por él. Thank you, Brother Ray. Tremendo mensaje. This is the question. Esta es la pregunta. Are you happy? Now, I can't see your faces because you're masked. But I hope you're happy in your heart. Okay. Yo espero que usted sea feliz. Gracias. Vamos a cantar. Let's sing. ¿Cuál es el himno? Vamos a cantar. Mercedes is here. El número 403. Let's sing. Number 403. Fe, la victoria da. Faith is the victory. Cantemos todas las estrofas del número 403. Fe, la victoria da. Hermano Ríos. A los soldados del Señor es tiempo de luchar, salir ceñidos de valor.